En este día, de hecho, hay temas que en lo particular me llaman la atención, me emociona comunicarlos. Y ahora vamos a ver este tema que se llama Cristo, el cumplimiento de la ley mosaica. Ahora, déjeme advertirle, yo he hablado muchísimo acerca de la ley. Así que podríamos pensar que sería una reiteración, una repetición de algo que hubiera dicho, pero no es así. Hay tantísimo material que simplemente sorprende insistir en una y otra forma. De hecho, cuando estaba yo estudiando, lo dije, aquí podría salir otro tema adjunto para explicar mucho mejor. Cuando Cristo es el cumplimiento de la ley mosaica, debería ser suficiente para que nosotros estableciéramos que la ley que estaba en el Antiguo Testamento no es necesariamente la que se debe de cumplir ahora en el Nuevo Pacto. Pero cuando nosotros no hemos, sin embargo, dejado establecido y claro que la ley mosaica no tiene nada que ver con el Nuevo Pacto, allí entendemos que la ley ha sido completamente malentendida. Decíamos hace 8 días que la causa de que existan tanta diversidad de doctrinas y denominaciones es precisamente por este tema. Cuando no hemos sabido definir en dónde va cada uno de los aspectos de la ley mosaica y ahora el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no tiene nada que ver con la ley, no puede compartir nada con la ley, es sumamente celosa, porque lo que sucede cuando se combinan es que una a la otra se destruye. O se está en el nuevo pacto de Cristo, o se está en el pacto de Moisés. Así que cuando nosotros estudiamos esto, recuperar su intención de la ley renovará a la iglesia y su identidad. Déjeme ir a la primera de las declaraciones que nos van a ir guiando en esto que quiero presentarles. En Cristo se encuentra el pacto necesario. Déjeme explicar. Habíamos dicho que para que nosotros tengamos una relación con alguien se debe de entrar en pacto. Ejemplo, el matrimonio. El pacto matrimonial. Cualquiera diría, bueno, pero también hay relaciones en donde no hay pacto, es la unión libre. Sí, pero dése cuenta que cuando no hay pacto es más fácil deshacerse de ese compromiso. Aquí cuando hay un pacto matrimonial, nosotros nos vemos de alguna forma obligados a que eso funcione. Así que cuando hablamos de Cristo, decimos que en Él se encuentra el pacto necesario. Y aquí es donde quiero introducirme a qué es el pacto en el Antiguo Testamento. Y déjenme ir a la primera palabra, una serie de palabras en hebrea, para que podamos nosotros tener más claridad. La Torá. La Torá es lo que se considera regularmente como pacto, pero se reconoce universalmente para referirse a instrucción. La traducción correcta sería instrucción. Porque, escuchen, no existe una palabra hebrea que defina la ley. No existe. No hay algo que defina eso porque las sociedades antiguas no eran legislativas. Es decir, no se manejaban por leyes. Esto le va a sorprender. Porque cuando nosotros vamos a Éxodo con los 10 mandamientos, Levítico, Números, y encontramos un montón de leyes, 603 en total, decimos, ¿cómo no van a ser sociedades legislativas? ¿Cómo no se van a gobernar por medio de las leyes? Esto se trata el tema, de demostrarle que no es así. Así que vamos a estudiar rápidamente, de una manera así dinámica, las palabras para describir los dichos legales. La primera de ellas es mishpatim, que se puede traducir como leyes o juicios, que son veredictos dictados solo en contextos legales. Es decir, cuando había que entrar a una disputa legal, se hablaba de mishpatim. Solamente, no eran civiles, no eran sociales, solamente eran legales. Segundo, hukim, que es traducido como decretos. Y se puede decir que son los dictados emitidos por una autoridad formal. Por ejemplo, el rey. El rey emite un decreto y entonces se tiene que cumplir. Tercero, devarim, o palabras, que son ideas, consejos, exhortaciones o amonestaciones que guían el pensamiento. Ahí es donde están las 10 palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos. No, son las 10 devarim. Las 10 palabras, las 10 exhortaciones o amonestaciones, no son leyes, no son mandatos. Enseguida, el misbot, traducido sí como mandamientos,
que provienen de personas con estatus reconocido. Por ejemplo, los padres, los ancianos de la tribu, era la manera como se hablaba del misbot. Edut, que son los estatutos, que se utilizaba principalmente en los dichos de los salmos y nunca en el Pentateuco. Otra palabra semejante, que también es de los salmos, es picudim, que se traduce como precepto. Así que cuando nosotros leemos los salmos, aunque diga son tus mandamientos, aunque diga son tus decretos, no son leyes, son aquellos dichos legales, aquello que establece el orden y solamente existe en los salmos. Ahora, cuando hablamos de Torah, no es una vaca. La Torah se usa como un término que engloba a todos. Todo lo que acabamos de decir es la Torah. Si usted escucha a un judío hablar, va a decir, la Torah es el medio que se utiliza para gobernarnos. Pero la Torah no es un pacto. Aquí vamos a desmentir esto, porque la mayoría de los judaizantes y los mesiánicos dicen que el pacto es la Torah es el pacto. Hay un pasaje que por supuesto utiliza Luis Duque, uno de los profesores con los que estudié el hebraísmo. En Deuteronomio 4:13, si usted se va al interlineal en hebreo y español, le aparece en logos calogos, usted puede buscarlo, lo siguiente: y declaró a vosotros su pacto que mandó a vosotros para hacer las 10 palabras. Ponga atención, dice que el pacto no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué? Para hacer las 10 palabras, para que se cumplan las 10 palabras, dicho en nuestro entendimiento, para que se cumplan los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos o las 10 palabras no son un pacto, se necesita un pacto para cumplirlas. Esto se ve sobre todo reforzado con el término la azot, que viene del verbo en hebreo asá, que es hacer. Así que deducimos lo siguiente: las 10 palabras o los 10 mandamientos no son un pacto, sino que Dios les propuso un pacto para que cumplieran las 10 palabras o los 10 mandamientos. La pregunta que nos hacemos es: ¿y cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios va a utilizar para cumplir los 10 mandamientos o las 10 palabras? El pacto, hermanos míos, era escuchar la voz de Dios. Vea lo que dice Éxodo 19:5. Léalo conmigo en voz muy alta. Dice así: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Vean lo que está diciendo. Dos detalles que vale la pena considerar de Éxodo 19:5. Dice: si en verdad ustedes me obedecen y me escuchan. El pacto no es ponerse en acción, no es evitar la corrupción, no es no matarás, no es no profanarás el nombre, no es cuidarás el sábado, no es ponerse en acción. El pacto, según lo que dice Éxodo 19:5, es escuchar y obedecer, y se ve reforzado con lo que dice allí: o sea, si de veras cumplen mi pacto. Si cumplimos el pacto que es escuchar y obedecer, lo que sale con naturaleza es obedecer. Es decir, no es ponernos en la actividad. Hay otro pasaje, Éxodo 24:7, dice también: luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Allí el término dice el libro donde estaba escrito el pacto, en hebreo es Sefer Haberit, el rollo del pacto, donde está contenido. Podríamos nosotros traducirlo como nuestra Biblia. Allí está el pacto. El pacto no es lo que hacemos, no es nuestra actividad. El pacto en realidad es más bien el escuchar la voz de Dios. Y aquí entonces vemos un resumen sencillo de lo que tendríamos que entender enseguida. Permítanme un momento. Aquí
traigo algunas anotaciones extras, siempre sucede así. Un resumen. En primer lugar, el pacto es una herramienta para cumplir los 10 mandamientos o las 10 palabras. El pacto no son los 10 mandamientos. El pacto no son las 10 palabras que tenemos en Éxodo 20. El pacto es una herramienta para cumplir aquello. Y segundo, el pacto es escuchar la voz de Dios. Ese es el pacto. Si ustedes me escuchan, dice el Señor, entonces podrán cumplir con esa expectativa. Y tercero, el pacto es meditar en el libro. Mire, esto yo lo encuentro un poco más claro cuando en Lucas capítulo 10 vemos la historia de las dos hermanas de Betania. ¿Se acuerdan? Marta y María. Marta, por cierto, está afanadísima haciéndole la comida al Señor, comida que posiblemente sí hacía falta, pero que el Señor no pidió. Y ella, con mucho enojo, le reclama al Señor y a María de que María simplemente esté escuchando la voz de Jesús. No te da cuidado que ella esté allí sin ayudarle. Cuando nosotros vemos eso, allí estamos viendo entonces el malentendido. Cumplir el pacto es lo que está haciendo María. Pero la mayoría de judíos, la mayoría de gente piensa que cumplir el pacto es lo que hace Marta. Y Marta no está cumpliendo el pacto. Marta está haciendo, perdóneme, lo que quiere, lo que se le ocurrió, lo que piensa que está bien y puede ser bueno y noble, pero no es la voluntad de Dios. Cumplir el pacto es lo que hace María. Es postrarse a los pies del Señor y escuchar entonces su voz. La raíz del problema del malentendido de la Torah surge cuando en la Septuaginta, 200 años antes de Cristo, esos 72 ancianos que son llevados para traducir del hebreo y el arameo al griego, traducen Torah por el griego nomos, que significa ley. Ahí está el problema. Así que la mayoría que piensa que el pacto es ley, surge simplemente de un malentendido, de una mala traducción que se da en la antigüedad. Déjenme ir a la segunda entonces de las aplicaciones que yo les presento. En Cristo se encuentra la sabiduría. Y aquí es donde, cuando estamos hablando de la ley o de la Torah, hay sin duda alguna una unión muy básica con respecto a lo que está sucediendo en Génesis capítulo 3. Porque la primera codicia humana fue la sabiduría. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3:6. Léalo conmigo en voz alta. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Se acuerda cuál había sido el inicio de esta historia? La voz de Dios. La voz de Dios le dijo a la pareja: no coman. Ese es el pacto. El pacto es: escucha la voz de Dios. Pero ellos desoyen la voz de Dios y se ponen en acción. Así que miran, toman y comen. Eso es su ley. Ellos toman el control de su destino. Ellos quieren leyes. Ellos quieren no solamente escuchar la voz de Dios, sino que quieren tomar control de sus acciones. Y aquí comienza entonces un malentendido tremendo que viene precisamente a dar por resultado que el pueblo de Israel, cuando se le ordena que el pacto es escuchar la voz de Dios, ellos dicen: no, mejor nos ponemos a cumplir los pactos, o lo que ellos piensan que es pacto. Nos ponemos a cumplir leyes. Y así lo entendieron. Eran expertos cumpliendo en sacrificios. Eran expertos cumpliendo en rituales. Y el Señor les dijo: no entienden que no quiero sacrificios, que quiero misericordia. No entendieron cuál era la intención de esos mandamientos que están allí. Están completamente equivocados. Y aquí vemos entonces cómo la sabiduría, que es lo que ellos ambicionan, en realidad es tomar control de lo que ellos están haciendo. Ellos anhelan algo más que simplemente
obedecer la voz de Dios y fincarse y obedecer el pacto. Quieren algo más. Ahora, recordemos, yo había dicho anteriormente que en la antigüedad, los dioses de la antigüedad tenían dos características importantes. Una, inmortalidad, es decir, que nunca morían. Y segundo, sabiduría. Ahora recordemos, ellos están dentro del huerto del Edén. Y seguramente ellos están accediendo al árbol de la vida. Incluso el último pasaje de Génesis capítulo 2, cuando dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, es una pésima traducción. Porque en realidad está diciendo que ellos no envejecían. Ellos no se enfermaban. ¿Por qué? Por el árbol de la vida. Así que, ¿qué les falta? Ellos dicen, eso de estar esperando en el pacto de escuchar, lo que nos falta es ponernos en acción. Lo que hace falta es que nosotros tengamos la posibilidad de ser sabios. Y aquí empiezan a cambiar las cosas. Ellos quieren una sabiduría práctica, una sabiduría en donde ellos puedan establecer su propia voluntad. Déjenme ir entonces al tiempo mismo cuando se está dando lo que se conoce como ley. En 1901 se descubrió en Susa una estela con los 282 dichos legales en una inscripción real de Hammurabi, que fue escrita en el 1750 a.C., lo que conocemos como el Código de Hammurabi. Allí, en este, se encuentra lo que inicialmente se pensaba que se le estaba entregando a Hammurabi la ley. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se está dando el rey, el dios Shamash, que es el dios de la justicia, que está sentado en su trono y está extendiendo una vara y un anillo a Hammurabi. Esto fue lo que confundió. Ellos pensaron, le está dando la ley Shamash a Hammurabi. No era así. En realidad le estaba mostrando los símbolos de su autoridad para recibirlo en la audiencia. Y esto tiene sentido cuando nosotros vamos al libro de Esther. En el libro de Esther, el rey Asuero tenía que extender, ¿se acuerda?, su báculo para recibir en audiencia, si no eran muertos. Así que lo que está haciendo Shamash, este dios antiguo, es recibir a Hammurabi, que le está mostrando en ese momento lo que está haciendo con el pueblo. ¿Qué está haciendo? Está mostrando su sabiduría con la que gobierna. Ojo, aunque se llama Código de Hammurabi, no es un código, no son leyes. Es en realidad la sabiduría mostrada al dios Shamash con lo que él estaba gobernando. Un ejemplo de estas. Así que no eran una ley, no eran un código. Aquí la pregunta es, ¿para qué fue dispuesta la ley? Si nosotros nos damos cuenta y pudiéramos entrar a analizar las listas de la literatura sumeria, babilónica, asiria e incluso la hebrea, son pedagógicas. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí en el Antiguo Testamento era para enseñar, era para que aprendieran. Así que Dios, cuando le permite a Moisés las tablas de la ley y posteriormente se escribe el Pentateuco, esto es con fines pedagógicos, para que aprendan. No era una ley. Así que allí los eruditos estaban comprometidos en nombre del rey y no buscaban definir la ley. Ellos en la antigüedad no buscaban definir la ley, sino ofrecer una guía para que cada uno se supiera dirigir. Esta es la manera como se utilizaba en la antigüedad, para que pudieran mantener orden en la sociedad. Buscaban promover la sabiduría y demostrar la sabiduría. Mire, si nosotros nos vamos tan solo un poco a lo que sucede efectivamente en Oriente, vamos a ver que es un contraste definitivo con Occidente. En Occidente somos prácticos, rápidos, queremos las cosas inmediatas, pero en Oriente parece que caminan hasta lento. Estaba yo viendo, por ejemplo, algunos dichos comparativos. En Occidente, por ejemplo, alguien dijo, si quieres algo, lucha por ello. Y ahí estamos nosotros. ¿Sabe cuál es el pensamiento filosófico de Oriente? Si tienes que luchar por algo, no es para ti. ¡Oh! Nos destruyó, ¿se dieron cuenta?
otro pensamiento. En Occidente se dice, debes de convertirte en alguien. Por eso estudias, por eso trabajas, por eso te esfuerzas. ¿Sabe qué dicen en Oriente? Ya eres alguien. Es cierto. Aquí nos damos cuenta entonces que muy al contraste del Occidente con el Oriente, lo que buscaban promover era la sabiduría personal. Así entonces es entregada la ley, o lo que llamamos nosotros ley, o 10 mandamientos, solamente como una muestra de lo que se debe de hacer. Déjeme irme un poquito atrás. Los 282 dichos legales de Hammurabi se presentan como prueba de su sabiduría al gobernar. Y ojo, no es una lista exhaustiva. La lista no es exhaustiva porque no pretende solamente más que proporcionar algunas ilustraciones de justicia y de orden. Ojo, esa no era la ley. No era como se gobernaba. Era la sabiduría personal de Hammurabi. Así que, cuando nosotros estamos viendo que en la antigüedad tienen otro pensamiento muy distinto al nuestro, podemos nosotros asumir que las condiciones o las colecciones legales de la Torah no son legislativas, no eran para gobernar, solamente buscaban promover la sabiduría. Y miren que sí es cierto, porque por ejemplo, si nosotros buscamos, no existe, por ejemplo, legislación sobre matrimonio, divorcio, herencia, adopción, y son temas muy básicos, no tienen nada. Así que está esto definitivamente mal entendido. ¿Cómo lo sabemos? Un ejemplo, Éxodo capítulo 18, versículo 3. Mira a Moisés, dice, el día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. A ver, vamos a detenernos. ¿Se acuerdan que por esto Moisés fue señalado por su suegro, por Jetro? ¿Qué haces tú solo atendiendo a toda esta gente? Pero aquí el problema es, si ya les había sido dada la ley, ¿por qué Moisés está allí? Les podía decir, vayan a la tabla 1, allí contiene todo eso. Es que quiero saber si es lícito matar a mi hermano. Moisés podía decir, allí está escrito. No, iban a él, porque él era la sabiduría. Esto se ve reflejado también, por ejemplo, con los reyes. En Deuteronomio 17, 18 dice, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Para qué? Para hacerse sabio, para conocer la ley y no para aprendérsela de memoria, como hacían los fariseos. Era para ser sabio. Allí está la muestra. Ahora tú haz tu trabajo. Tú como rey tienes que ser sabio. La intención era darle sabiduría al rey para hacer su trabajo. Así que cuando hablamos de la Torah, lo que los mesiánicos insisten que se debe de cumplir, como las listas legales del cercano oriente, en realidad encarna la sabiduría. No establece una ley. No era una ley lo que tenían aquí. ¿Quién lo malentendió? El mismo pueblo. Se fueron a tratar de cumplir y perdieron el alma y el significado de lo que era ser sabio. Y es que, escuche usted, la vida sabia no se trata de cumplir reglamentos. La vida sabia no se trata de cumplir con leyes. Ejemplo, Gálatas 5. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Podríamos parafrasear, no se puede por medio de leyes provocar el amor. No se puede por medio de exigencias provocar la paz, ni el dominio propio. Eso solamente viene de escuchar la voz de Dios. Y entonces fluye naturalmente. Fluye de manera clara, de manera sencilla. Así que si Dios no dio reglas, no hay reglas para seguir.
Escuche esto. Déjenme hacer un ejercicio que ya algunos ya saben y por eso voy a agarrar al que nunca lo ha hecho. Hermano Eliel, vente tantito para acá, por favor. Va a ser mi conejillo de indias para demostrar un punto. Déjeme darle una orden, por favor, hermano Eliel. No tomes esta Biblia. Está obedeciendo. Ahora, la pregunta es, ¿él tomó una decisión? No. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿De quién es la decisión? Es mía. Si él hubiera tomado la Biblia, hubiera tomado una decisión. Eso es lo que pasó en Huerto del Edén. Dios les dijo, no tomes la fruta, no tomes del árbol. Y ellos dijeron, no. Gracias, hermano. Excelente, sí pasó la prueba. Cuando hablamos entonces de libre albedrío, el libre albedrío lo único que hace es tomar decisiones aparte de la voluntad de Dios. No podemos nosotros tomar la decisión de obedecer a Dios. Eso no sirve, eso no funciona, eso no existe. Decía el hermano Daniel Cerón que quien obedece no se equivoca. Es cierto. No se trata de reglas, hermanos. La ley, como se le llama, no son reglas. No son asuntos que tenemos que obedecer, sino más bien Dios no proporciona una legislación, sino lo que quiere es que seamos sabios. El hermano Eliel, podemos hoy decir, lo que pudo demostrar es ser sabio. ¿Por qué? Porque escuchó con atención. Si no hubiera puesto atención, hubiera dicho, está extendida la Biblia, parece que me dice tómala, y la hubiera tomado. Pero escuchó con atención. Eso es sabiduría. Escuchar. Ese es el pacto. El pacto no es ponerse en acción como Marta. El pacto no es ponerse en acción como Adán y como Eva tomando del fruto. El pacto es escuchar la voz de Dios y sujetarse a eso que dijo. No es hacer nada. Es simplemente obedecerlo. Así que el sistema judicial de Israel y de todo el cercano oriente se basó en la sabiduría de los jueces. Ojo, no en la legislación. Los jueces tenían que ser sabios. Moisés tuvo que leer lo que Dios le dio para ser sabio y tomar decisiones. El rey tenía que escribir la ley para tomar decisiones y ser sabio. Este pasaje que sigue es entonces básico, Deuteronomio 4:6. Léalo conmigo en voz alta. Dice: si las obedecen, obtendrán reputación de sabiduría e inteligencia. Cuando las naciones que los rodeen oigan estas leyes, se exclamarán: ¿qué otra nación es tan sabia y prudente como Israel? ¿A qué tenían que llegar? A ser sabios y prudentes. Así que cuando hablamos de la Torah en el uso bíblico, es una expresión de sabiduría, no de legislación. No se trata de cumplir al pie de la letra, sino ser sabio. Así que déjeme ir a la tercera con la que voy a cerrar, la tercera de las expresiones. En Cristo se encuentra el cumplimiento de la ley. Ahora vamos a tratar de entender. Porque la ley definitivamente tenía otra intención, era el pacto entre Dios y su pueblo. Ya dijimos que el pacto se necesita para iniciar una relación, como lo dijimos en el matrimonio. Ahora nosotros, el pueblo de Dios, casados legalmente con Dios, necesitamos un pacto. Pero el pacto entre desiguales, por cierto, se llamaba vasallaje. Me fui, por supuesto, a buscar la palabra vasallaje en la Real Academia de Español y dice 3 anotaciones. 1. Es el vínculo de dependencia y fidelidad que una persona tenía respecto de otra, contraído mediante ceremonias especiales. 2. Rendimiento o reconocimiento con dependencia a cualquier otro. O 3. Tributo pagado por el vasallo. Así que podemos llegar a la conclusión de que vasallaje era tomar un vasallo para mejorar la reputación del rey. El vasallo iba a ser la muestra de lo que era el rey.
Ojo, no se estaba formando una relación en donde tú me obedeces y yo te bendigo. Eso es una falsedad. En realidad, el vasallaje era mejorar la reputación del soberano, porque los vasallos sirven o servían para demostrar el poder y la competencia del rey. Cuanto más poderoso y próspero era el vasallo, mayor era el rey que lo gobernaba. Miren el ejemplo. Allí en Primero de Reyes capítulo 10 tenemos la historia de una mujer que viene de una comunidad que se llama Sabá, la reina de Sabá, y llega a visitar al rey Salomón. Y ella se impresiona cuando dice el versículo 5, y cuando vio los deliciosos manjares sobre su mesa, el gran número de servidores y criados que estaban vestidos con uniformes espléndidos, los coperos y los muchos sacrificios que ofrecía el Señor, quedó completamente maravillada. ¿Cuándo se maravilló? Cuando vio a los vasallos. Cuando vio a los siervos, dijo: wow, mira cómo visten, mira cómo se comportan, porque los vasallos eran la presentación de Salomón. Si los vasallos estaban en mal estado, si los vasallos no estaban bien vestidos, entonces el que quedaba mal era el rey. Se parece mucho a cuando nosotros, los padres, procuramos que nuestros hijos, que nuestras hijas se vistan de manera correcta, sobre todo cuando son pequeños, porque si se visten mal, ¿a quién van a juzgar? ¿Al niño? No, van a juzgar al padre, porque no está teniendo ese cuidado. Así que un vasallo era una obra maestra de la grandeza del soberano. Y aquí entonces vemos cómo se etiquetaba a los vasallos o a los siervos, así poniendo su nombre en cada uno de ellos. Cuando el soberano impuso estipulaciones en el vasallo, escuche, no estaba estipulando una ley. Cuando Dios le dio las 2 tablas a Moisés, no estaba estipulando una ley. Lo que estaba haciendo era extender su identidad. ¿Quién podía cumplir esos 10 supuestos mandamientos? Nadie en la tierra. Esas eran las características de un Dios santo. Un Dios que no desobedece, que no mata, que no codicia, que no adultera, que no toma el nombre de sí mismo en vano. Era una extensión de su identidad y se extendía hacia el vasallo. Ahí está Éxodo 6:7. Dice el Señor al pueblo: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Y dice en muchas ocasiones: mi nombre estará sobre ti. ¿Por qué? Porque eres mi vasallo. Ahora nosotros tenemos definitivamente un ejemplo de eso en Deuteronomio 28. No vamos a entrar a eso. Ahí es donde les decía yo que de pronto analizar este material dice uno: que podría ser un tema gigantesco y precioso. Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Se acuerdan? Bueno, en estas bendiciones era prometido que si los vasallos eran fieles, serían prosperados. Pero si los vasallos eran rebeldes, serían destruidos. ¿Para qué? Para demostrar la gloria del soberano. Ojo, siendo fieles o infieles. Aquí es donde, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36 dice lo siguiente: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Escuche, en ese momento están en el exilio y dice: bueno, pues en medio del exilio se demuestra mi santidad. ¿Por qué? Porque cumplió sus amenazas y los llevó al exilio. Y ahora está diciendo: los voy a regresar, pero no porque se lo merezcan, sino porque está de por medio mi santo nombre, para que ellos comprueben, las naciones comprueben que yo soy el Señor. Ojo, el propósito no es dar nada a Israel, como por ejemplo ley, iluminación moral o social o bendiciones, ni tampoco recibir nada de Israel, es decir, adoración, servicio, desempeño moral. No se trataba de eso. Era un medio donde Dios establecería su reputación de una manera o de otra.
a la pregunta de, ¿este mundo hoy glorifica a Dios? La respuesta es sí. Porque se está demostrando que si Dios no está en las vidas de los habitantes, vean el desastre que se hace. Sí se glorifica el nombre de Dios. Es más, yo diría un paso más. En la iglesia infiel, en la iglesia que insiste en ir a la ley y no a esperar en Dios, ¿se glorifica el Señor? La respuesta es sí. Se demuestra que si Dios no está de por medio, no hay vidas transformadas. Habrá mucha gente llenando los templos, pero finalmente se demuestra que si Dios no está de por medio, no hay ningún cambio. Dios se glorifica de una manera u de otra. Israel se puede beneficiar de obedecer, pero la realidad es que el vasallo sirve para glorificar a Dios, sea que prospere o sea que sea destruido. Déjeme ir entonces a lo último, porque aquí hay un gran problema. Las leyes sirven para santificar. Aquí saldría otro tema gigante. En Levítico capítulo 19 al capítulo 21 parece que da esta sensación, y muchos asumen que guardar la ley produce santidad. Por eso hay tanto legalista. No, hay que cuidar el sábado, hay que guardar el sábado, hay que guardar las fiestas, hay que decirle al Señor Yahweh, hay que decirle Yeshua, porque eso produce santidad. Y ellos traen esta idea de Levítico 19:2. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero esa es una orden. Ya vimos que allí no hay órdenes. Allí la manera gramática está mostrando que en realidad es indicativo. Tienen que ser santos porque el Señor es santo. Es decir, ya les fue dada santidad. No es algo que ustedes tengan que hacer, porque Dios decreta a su pueblo por decreto electoral. Yo los elegí, ustedes son santos ya. Los elegí en Cristo. Están santificados. Pueden entonces ser santos. No es algo que se pueda alcanzar. Es un estatus que Dios otorga y no puede ser ganado ni perdido por esfuerzos propios o fracasos propios. Es algo que Dios da. Déjenme ir terminando entonces. Finalmente, ser sabio, por consecuencia, es consecuencia o producto de la madurez espiritual. Miren si no es cierto. Cuando alguien se debe de sujetar a leyes o mandamientos, son inmaduros. Por ejemplo, los niños. Los niños no pueden tomar decisiones por sí mismos, ¿o sí? Tienen que ser los padres los que tomen decisiones por ellos. Miren lo que dice este pasaje, Gálatas 4:2. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Cuando alguien es sabio, dice el apóstol Pablo, tiene la mente de Cristo. Cuando escuchamos con cuidado la voz de Dios, antes de ponernos en acción, la Biblia nos declara sabios. Sin duda alguna, se ha malentendido la ley. Estamos llevados a tener la mente de Cristo. Déjenme concluir. La ley nunca tuvo la intención de ser una carga para Israel ni para nadie, porque solo Dios podía cumplirla. ¿Cómo es que cumplimos hoy nosotros con los preceptos ideales que Dios ha dispuesto? Solamente se puede cumplir en Cristo. Cuando yo me ato y me sujeto en Cristo. Cuando yo reconozco que ya no necesito ser, sino que ya soy. Entonces, ya no lucho. Simplemente tengo la sabiduría de Dios. Esto, hermanos míos, no es una ley.
Esto es sabiduría. Si yo lo leo, si yo medito, me haré sabio. Muchos dicen, es que el que no cumple la ley está en anomía, está sin ley. No es cierto. El que medita en la palabra de Dios está por encima de la ley. No necesita estos preceptos básicos, porque la sabiduría de Cristo lo lleva a tomar mejores decisiones. Dios, te pedimos entonces que cumplas tu propósito en nuestras vidas para ser sabios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque no son leyes a las que tengamos que sujetarnos neciamente. No es aquello a lo que tengamos que obedecer tontamente, sino que espera, Señor, que escuchando tu voz seamos sabios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para seguir creciendo en sabiduría, no en leyes, no en mandatos, no en exigencias, sino que seguir creciendo en sabiduría, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Te agradecemos, Señor, por esta hora y celebramos por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén.